En videos anteriores vimos qué es el operacional y digamos que su modelo como amplificador de voltaje con sus tres parámetros, que es su resistencia de entrada, su resistencia de salida y su amplificación, y vimos que su ganancia es supremamente grande. En videos anteriores también vimos que pues cuando yo tengo un amplificador, lo voy a poner acá digamos pequeño, cuando yo tengo un amplificador y ese amplificador tiene una ganancia A, y ese amplificador tiene, le ponemos una carga a su salida, ¿sí? RL normalmente, ese amplificador da una corriente y esa corriente, ¿sí? O esa carga hacen que la ganancia de todo el circuito, digamos que este es VO y acá entra VI con una resistencia en serie, ¿sí? Más o menos VI con una RS, ¿sí? Vimos que el efecto de esta RL hace que la ganancia de todo el circuito baje, ¿sí? En este video vamos a ver realmente, digamos que vamos a quitar este efecto del operacional y vamos a definir lo que se conoce como el amplificador operacional ideal. Op-amp es por Operational Amplifier, entonces vamos a referirnos también al amplificador operacional como con esta nomenclatura. Entonces, vamos a ver que digamos que para basarnos realmente en el amplificador operacional, vamos a asumir que digamos que el amplificador operacional ideal tiene ciertas características. Vamos a asumir que, como cualquier amplificador bien diseñado, la carga o digamos su resistencia de salida es mucho menor que la resistencia de carga. Entonces vamos a asumir que nuestro amplificador operacional RO, ¿sí?, va a ser igual a 0, ¿vale? Eso es, digamos que el valor idealizado. Con RO igual a 0 podemos poner cualquier resistencia de carga y no se nos va a caer el voltaje. También, como cualquier amplificador, la resistencia de entrada debe ser mucho menor a esta RS, haciendo que pues, el voltaje no se caiga y además haciendo que la corriente del amplificador, la corriente que entra, sea pequeña. Entonces, RI la vamos a asumir como infinita, ¿sí? O sea, tengo prácticamente un circuito abierto. Eso significa que ante las entradas de mi operacional, recordemos que lo voy a dibujar, que mi operacional tiene aquí, tiene su salida, veo, y sus entradas, acá voy a ponerla, acá voy a poner la otra. Esta sería menos o su entrada inversora, esta sería más su entrada no inversora. Entonces aquí tenemos Bn, y aquí tenemos Bp, ¿sí? Si esta resistencia de entrada es infinita, o sea, la resistencia entre estos dos es infinita, vamos a ver que las corrientes IP, que es la corriente que va por la entrada no inversora, este sería la corriente IP, va a ser igual a la corriente IN, que es la que entra por acá, ¿sí? Y ambas van a ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues que la resistencia de entrada aquí es infinita, o sea, tengo prácticamente un cortocircuito, un circuito abierto, ¿sí? Y digamos que vamos a asumir, y este lo voy a poner con un color diferente, vamos a asumir que la ganancia del amplificador operacional en circuito abierto va a tender a infinito, ¿vale? Vamos a asumir que esa ganancia es extremadamente grande y tiende a infinito. Cabe señalar una cosa, por ejemplo, nosotros teníamos la ecuación que mi voltaje diferencial va a ser igual a mi voltaje de salida sobre mi ganancia, ¿sí? Y supongamos que mi voltaje de salida es un valor cualquiera, por ejemplo, el que asumimos la vez pasada, 6 voltios. Entonces tenemos 6 voltios sobre infinito. Y esto, como esto tiende a 0,
Y cuando digo tiende a 0, ¿sí? Significa que en el operacional ideal digamos que se puede tener un voltaje de 6 voltios teniendo un voltaje diferencial o Vp menos Vn igual a 0. Pilas cuando digo tiende a, porque pues en el operacional real esto no sucede, ¿sí? Esto es una conceptualización. Cuando siempre que se habla de ideal se tiene una conceptualización. En el operacional ideal, en el operacional real, este voltaje es muy pequeño, como lo vimos en el video anterior. Entonces, se puede asumir que este voltaje es 0 para los análisis que vamos a hacer, pero pues realmente esto no ocurre. Claramente si el voltaje diferencial es 0, pues yo tengo un voltaje de salida 0, ¿sí? Pero pues asumiendo en operacional ideal, el voltaje de diferencial, o sea Vp menos Vn, que es el voltaje de entrada del amplificador, tiende a ser muy pequeño, es decir, tiende a 0. Digamos que esta forma de ver el operacional llega a la conclusión de que si tenemos un operacional ideal, pues tenemos que entre su entrada no inversora y no inversora, pues hay un circuito abierto, ¿sí? Y pues a su salida, pues yo tengo una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿sí? Esto es un más, ¿sí? Esto a tierra, ¿sí? Y esto no hay RO porque RO es 0, esto va directamente conectado a la salida. Y digamos que es el modelo del amplificador de voltaje, amplificador operacional ideal.